Bien, tenemos el problema de Mark Simkin, y que es el propietario de una ferretería. Yo le voy a platicar. Simkin tiene un producto estrella, o por lo menos así lo hacen ver, y el producto es un taladro, y quiere analizar por medio del método de la simulación o de Monte Carlo el proceso que se lleva con los taladros, porque va a presentar, o vamos a presentar aquí la situación un poquito más precisa. Primera situación: la demanda de los taladros nunca ha estado por arriba de los 5. Según él, en una tabla nos menciona que ha llevado la estadística por 300 días, ha llevado estadísticas, y de esos 300 días, 15 no ha vendido taladros, 30 ha vendido un taladro, 60 dos taladros, 120 3, y así, según la tabla que está descrita aquí. Por lo tanto, él ha llevado una estadística de la demanda de sus taladros. Por otro lado, tiene otra situación. Él también ha llevado la cuenta, imagínense, lleva la estadística de que cada que hace un pedido de taladros, el pedido no llega de forma inmediata, sino que puede llegar en 1, 2 o 3 días máximo. Por lo que nos dice esta tabla, nunca ha llegado después de 4 días. Ha llevado una estadística de que 10 veces, 10 pedidos han llegado en un día, 25 en 2 y 15 en 3. Por lo tanto, entonces tenemos otra situación azarosa, que es la entrega del pedido o el tiempo de entrega. Por otro lado, la política de inventarios está fijada en que cada que se hace un pedido se hace pedidos de 10 taladros, mientras que el pedido se hace con un punto de orden de 5 taladros. Esto quiere decir que cuando el inventario o la cantidad de taladros en el inventario esté por abajo de 6, o sea, de 5 hacia abajo, el pedido se hace o se realiza. Estas dos tablas las vamos a empezar a acomodar para ir administrando nuestros datos manejando nuestros datos, y son las tablas de frecuencias. ¿Cómo se manejan estas tablas de frecuencia? Ahorita vamos a ver. Por lo mientras, hay que dejar claro que los pedidos son de 10 taladros. Este es el tamaño de pedido. Mientras que el punto de reorden es de 5 taladros. Entendiendo que cuando se alcancen 5 o menos taladros en el inventario, se hace un pedido. Esta tabla, recuerden, se le aumenta. En este caso, como es una tabla de frecuencias, lo primero que se hace es que se suman estas, nos dan 300. Y cada uno de estos renglones, el 15 se divide entre 300 y nos da 0.05, 30 entre 300, 0.10, y así sucesivamente cada renglón. A esta se le llama frecuencia relativa, que ya puede ser tomada como una probabilidad. Después de esto se calcula el acumulado, se suma este y luego este más 0.10 y nos da 0.15, 0.15 más 0.20 y 0.35, y así sucesivamente. Con esto se establecen los rangos. ¿Por qué? Porque la calculadora no da valores equivalentes a 1 como lo está estipulando el acumulado, sino que la calculadora, su máximo valor es 0.999. Por lo tanto, lo único que se desfasa es un poquito estos rangos, y nos establece que del 0 a 0.049, o sea, esta cantidad menos 0.001, ¿sí?, es el rango o los valores aleatorios que vamos a tomar en cuenta para evaluarlos como 0. De 0.050 a 0.149 serán evaluados con una demanda de 1, y así sucesivamente. La tabla, con la tabla de plazos de entrega se sigue la misma rutina. Se establece una frecuencia, se calcula una frecuencia relativa dividiendo toda esta columna de frecuencia entre 50, y después se calcula el acumulado, igual que en la parte de arriba. Los rangos son iguales. ¿Cómo se calculan los rangos? Este es el acumulado o es el valor máximo que se pondrá o se tomará en cuenta como 1, así que sería de 0 a 0.199 se considerarán 1. Del anterior a este, o sea, de 0.20 a 0.699 se considerarán 2, y así sucesivamente. Estos son los datos que necesitamos para resolver este problema. Bien, vamos a hacer el diagrama de flujo de este problema. Recuerden, para hacer un diagrama de flujo, lo primero que debemos considerar es cómo se lleva a cabo el fenómeno en la vida real.
Y después tenemos que tomar en cuenta que la parte azarosa de ese fenómeno la tenemos que simular o generar a través de procedimientos de generación de valores aleatorios. Por ejemplo, la venta de un taladro en este problema, ahí dice que es azarosa. ¿Qué quiere decir? Que esa es la parte que a nosotros nos va a tocar generar. Por lo tanto, por eso se utiliza la palabra generar. ¿Sí? Se contabiliza el inventario al final del día. ¿Qué quiere decir? Que yo inicio el día, ¿sí? Verifico mi inventario, se vende, y luego de vender, verifico mi inventario final. Ahí es donde entran preguntas como las de disminuyó el inventario final por abajo de los 5 taladros, y hay dos posibles respuestas, la sí y la no. Verificamos ahorita cómo enlazarlas. Ahora, si por algún momento dado necesito realizar el pedido, cuando se responde esta pregunta, entonces pues se realiza el pedido, pero para nosotros en el problema es que al momento de realizar el pedido tenemos que generar el tiempo de entrega a través de lo que ya sabemos de generación de valores aleatorios. ¿Sí? Y tenemos que contestar otra pregunta. Una vez que genero el tiempo de entrega, todos los días tendremos que preguntar, ¿hoy llega el pedido? Si llega el pedido, yo tengo que agregar 10 taladros al inventario inicial. ¿Por qué 10? Porque recuerden que es el tamaño de pedido. El tamaño de pedido. Por lo tanto, aquí están las dos políticas de inventario involucradas a través de una pregunta. ¿Sí? Esta como punto de reorden y el 10 como tamaño de pedido. Pero no se agrega todos los días. Recuerden que hay un momento en donde va a llegar el pedido. Así que empezamos a enlazar. Se contabiliza, se genera. ¿Sí? Se vuelve a contabilizar el inventario final, solo que ahora vamos a modificar esta situación con esto. Al final del día, ¿disminuyó por debajo de 5 taladros? Todos los días se tiene que hacer esa pregunta. Si la respuesta es sí, hay que generar un tiempo de entrega o se espera un tiempo de entrega. ¿Sí? Esto lo enlazamos a que cuando llega el pedido, por lo tanto, una vez que se genera, llega el pedido todos los días, llega el pedido hoy. Si llega el pedido, entonces hay que agregar 10 taladros al inventario inicial. ¿Sí? Si el inventario no llega o no está por debajo de los 5 taladros, simplemente vuelvo a iniciar la generación de la venta, pero en otro día, ¿sí? En un día posterior. Ahora, si no llega el pedido, simplemente se contabiliza el inventario, pero si sí llega el pedido, tengo que agregarle 10 valores, ¿sí? Al inventario inicial. Este es nuestro diagrama de flujo. A partir de aquí, cualquier persona podría hacer un procedimiento matemático que me lleve a simular este proceso, sobre todo en programación, pero nosotros lo vamos a hacer con Excel. Vamos a ver cómo se hace. Vamos a necesitar en todo momento las distribuciones de probabilidad. Ya tenemos las del venta por día y el plazo de entrega. Vamos a generar una tabla como en el diagrama anterior, pero esta tabla lo va a representar. La primera columna va a representar los días en nuestro contador. Por lo tanto, vamos a llevar una contabilidad del día 1, 2, 3 y aquí me alcanzó el espacio hasta 16 días. ¿Sí? Segunda columna es el pedido, o sea, cuando llega un pedido van a llegar 10 piezas. En primera instancia vamos a considerar un inventario inicial de 10. Para generar una venta o una demanda del taladro necesito un número aleatorio generado con mi calculadora o con Excel o con alguna herramienta tecnológica que tengas a la mano que genere números aleatorios. En este caso, este es el valor generado. ¿Qué se hace con ese valor? ¿Sí? Lo que se hace con ese valor es que, como vamos a generar la venta, se compara con la tabla de acá arriba. Punto 952 está en ¿cómo se llama? En este renglón, en este intervalo, en este rango. Por lo tanto, ¿sí? Se considera que este número genera una venta de taladros aleatoria de 5 taladros. Por lo tanto, si yo inicié con 10 taladros y vendo 5, me quedan 5. ¿Sí? No hay ventas perdidas. Esta tabla es importante para la solución a nuestro problema. Por cierto, esta es parte de la estadística posterior.
Y viene una pregunta importante, ¿se hace el pedido? Si la respuesta es sí, empiezo a generar un segundo número aleatorio. ¿Para qué? Para poder generar un tiempo de entrega. Así que si es sí la respuesta, este segundo número aleatorio cabe en este intervalo, por lo tanto es considerado que se entrega el plazo en 2 días. Por lo tanto, ¿sí?, debemos entender que el pedido se hace al siguiente día, el día 2. Contabilizas, día 2 se hace el pedido, se entrega en 2 días, 1 y 2. Por lo tanto, el pedido llegará, ¿sí?, hasta el día 4. ¿Qué sucede de este día 1 al día 4? Pues que sigo vendiendo taladros. Por lo tanto, continuamos con el proceso. ¿Sí? Ahí está. Siguiente, vámonos con el día 2. En el día 2, ¿sí?, simplemente amanezco con 5 taladros que se derivan del inventario final del día anterior. 5 taladros, lo que nos da, ¿sí?, es un inventario pues, inicial de esta cantidad. Ahora, ¿qué pasa? Genero un segundo número aleatorio para generar la venta del día 2. La comparo con la tabla y cae en este intervalo. Por lo tanto, ¿sí?, la venta involucrada es de 2 taladros. Si tenía 5 taladros, vendí 2, me quedan 3. No hay ventas perdidas. ¿Se hace pedido? No. Ahora, la respuesta es no porque ya se hizo el pedido y se estará esperando hasta que llegue el pedido. Por lo tanto, esta columna se va a activar hasta que llegue el pedido y, aparte, el inventario esté por abajo de 5. Por lo tanto, continuamos hacia el día siguiente. Día 3. Amanecemos con 3 taladros que se derivan del día anterior. Generamos la venta del día, la comparamos con la tabla correspondiente de ventas por día y nos da 1. Así que terminamos con 2 taladros en el día 3. No se hace el pedido y estamos esperando. Para el día 4 sucede la maravilla de que llega el pedido. Llegan 10 taladros. Por lo tanto, al 2 del día anterior del inventario final, le agregamos los 10 taladros que llegan en el día 4 y entonces comenzamos el día con 12 taladros. Generamos el número aleatorio, lo comparamos con la tabla correspondiente y nos quedan, vendemos 2 taladros. Si teníamos 12 y le quitamos 2, entonces son 10 taladros. No, ahora no se hace el pedido, pero porque no estamos por abajo del punto de reorden. Día 5. Con el día 5 la situación sigue cotidiana. O sea, el día anterior terminamos con 10 taladros, para el día 5 amanecemos con 10 taladros, generamos la venta, vendemos 3 y se tienen 7 al final del día. No se genera pedido, ¿por qué? O no es necesario generar pedido, porque no se queda por abajo ¿cómo se llama? El inventario final, por lo tanto, no hay necesidad o no se ha rebasado el punto de reorden. Aquí puse un 1 de la diapositiva anterior, pero para llevar la contabilidad de cuántos pedidos llevamos simulados. Día 6. Para el día 6 la situación sigue cotidiana. ¿Por qué? Amanecemos con 7 del día anterior. ¿Sí? Generamos la venta y ya son 3. Para este momento, ¿cómo se llama? El inventario final es de 4, por lo tanto, sí se tiene que hacer pedido. ¿Sí? Se genera un tiempo de entrega que a través de un número pseudoaleatorio generado con tu calculadora se compara con la tabla y nos da que se entrega en 3 días. Lo que quiere decir esto entonces es que el día 7 se hace el pedido y va a llegar 3 días después, así que es el 8, 9 y 10. Entonces el pedido llegará hasta el día 10. Por lo tanto, la simulación continúa su rutina. ¿Cuál es la rutina de la simulación? Que el día 7 se amanecen con 4 taladros derivados del día anterior, genero la venta, es de un taladro, ¿sí? Y termino con 3 taladros. Para el día 8 amanezco, o más bien empiezo mi día con 3 taladros derivados del día anterior, genero la venta. Aquí sucede la primera situación curiosa.
Tengo 3 taladros y me pidieron 5. Debo considerar que ya no tengo taladros en el inventario y aparte, perdí 2 taladros en ventas. Por lo tanto, dejé de vender y esta columna empieza a activarse porque aquí empezamos a llevar las posibles pérdidas de oportunidad del negocio. Día 9. Ya no tengo taladros de inicio. Genero su correspondiente número aleatorio, lo comparo con la tabla correspondiente y tengo 4 taladros que fueron de demanda. Por lo tanto, aquí podríamos aclarar que esta columna no se le puede considerar venta, se le puede considerar demanda. ¿Sí? Y no tenemos taladro en inventario, pero ya tenemos 4 ventas perdidas derivadas de esta situación. No hago el pedido porque todavía no llega. Para el día 10 ya llega mi pedido, así que empiezo con 10 taladros, genero mi demanda, ¿sí? Mi demanda es de 4 y entonces 10 menos 4, 6. No tengo ventas perdidas, no hago pedido porque no he rebasado el punto de reorden. Siguiente. Empiezo con 6 derivados de los taladros que quedaron del día anterior, genero mi demanda, ¿sí? La comparo con la tabla correspondiente y son 3 taladros de demanda, por lo tanto, inventario final es de 3. Como se rebasó el punto de reorden, que era de 5, genero un número aleatorio para establecer una demanda. Un tiempo de entrega. Y el tiempo de entrega es de un día, por lo tanto, el día 12 hago el pedido, pero el día 13 llegará. Así que continúo con mi simulación. La simulación en este caso comienza para el día 12, que del día 11 son 3 taladros, la demanda es de 2, ¿sí? Me queda un taladro, no hago pedido, pero para el día 13 llega mi pedido. Como del día anterior me quedaba un taladro, ¿sí? Son 10 más 1 del día anterior, tengo 11 taladros en inventario inicial, genero mi demanda que es de 5 y me quedan 6 taladros. Al final del día no hago pedido. El día 14, ¿sí? Amanezco con 6 taladros, genero mi demanda, es de 2 y termino con 4 taladros. Por lo tanto, no tengo todavía ventas perdidas, pero sí tengo que hacer el pedido porque se volvió a rebasar el punto de reorden. Genero el tiempo de entrega, ¿sí? El tiempo de entrega me dice que es de un día. Por lo tanto, otra vez, el pedido se hace el día siguiente, que es el 15, por lo tanto llegará para el día 16, y aquí está involucrado. Continúo con mi simulación, día 15, amanezco con 4 taladros del día anterior, genero mi demanda, que es de un taladro, ¿sí? Y con esto, entonces, con esta situación, entonces que me quedo con 3 taladros al final del día, no hago pedido, no genero pedido. Finalmente en mi tabla voy a terminar con el día 10 en donde llega mi pedido, tengo 3 taladros del día anterior, empiezo con 13, genero mi demanda, comparo con la tabla correspondiente que es de 5, termino con 8 taladros y no tengo que hacer pedido porque no ha sido rebasado. Por lo tanto, así continúa mi simulación. Si lo voy a hacer a mano, esta es una tabla pues que ya lleva su esfuerzo intelectual para poderla resolver, pero generalmente esto me permite pasarlo a Excel y generar esta situación miles de veces de tal manera que saque un tamaño de muestra correspondiente y que sea válido para poder sacar las estadísticas. ¿Qué estadísticas? Imagínense que podamos tener el promedio de las ventas perdidas diarias, ¿sí? Y eso para una empresa como esta podría decirte que está perdiendo o que no hay ningún problema con la venta de taladros. Por lo tanto, imagínate que tú puedas decir que bajo esta política de inventarios, ¿sí? Estás perdiendo una venta diaria o estás perdiendo la venta de un taladro diario. Por lo tanto, podríamos alterar este 10 y 5, que son el punto de reorden, el tamaño de pedido y el punto de reorden, a otras cantidades que nos permite establecer otro posible resultado que nos beneficie. Así funciona la simulación.
Gracias, muchachos. Vámonos con otro problema. Vamos ahora con el problema del doctor, del dentista. ¿Sí? Primera situación en la que se tiene con este problema es que un dentista, el doctor Mark Greenberg, ¿sí?, tiene un día agitado. ¿Por qué? Porque pues, tiene sus citas del día, como las que está planteando la tabla. Tiene a Adams, a Brown, a Crawford, a Dannon, a Irving, a Fink, a Graham y a Hinkel. Los tiene programados a una hora determinada. Él ya tiene de antemano un aproximado de cuánto se va a tardar en minutos con cada uno de ellos. Por ejemplo, Adams se va a tardar 15, dice el doctor, y se va a tardar 20 con Brown y así sucesivamente con cada uno de ellos. Ahora, la situación es que ni los pacientes llegan a su hora siempre, ni el mismo doctor tarda siempre lo que él tiene pronosticado, sino que hay unas variaciones que dependen del azar. El dentista se sabe de esa situación, pero él tiene estadísticas que ya de antemano, ¿sí?, ha llevado por algún tiempo y se permite establecer estas circunstancias. A ver, son dos tablas. Primera tabla, ¿sí?, habla de la puntualidad de los pacientes. Él sabe que el 20% de los pacientes llegarán antes de tiempo, o sea, pero 20 minutos. El 10% de los pacientes llegarán 10 minutos antes. Un 40% de pacientes llegarán al momento. Si es a las 9:30, a las 9:30. El 25% de los pacientes ya empezarán a tener problemas de su llegada, porque llegan 10 minutos después de la hora programada. Y el 5% de los pacientes se pasan todavía más de la hora con 20 minutos. Por lo tanto, la parte izquierda habla de los pacientes. La parte derecha habla de otra situación. Aquí habla del mismo doctor. El doctor lleva su estadística y dice que el 15% de las veces él terminará 20% en menos tiempo planificado. O sea que el doctor hay muchas veces en donde termina antes de lo que él tiene pronosticado. La mitad de las veces, o sea el 50%, terminará en el tiempo esperado, o sea que tiene muy buen tino el doctor. Si él dice que se tarda 20 minutos, la mitad de las veces se tarda 20 minutos. El 25% de las veces se tarda 20% más del tiempo. Por lo tanto, si se iba a tardar 10 minutos, ahora se tardará 12. ¿Por qué? Porque tendríamos que agregarle ese 20%. 10% del tiempo, él terminará 40% tarde. Por lo tanto, estas tablas pueden considerarse como unas tablas de datos que hablan de distribuciones de probabilidad porque habla de porcientos. Vamos a ver cómo se llama o cómo lo llevamos a cabo. ¿Sí? Ahora, el doctor Greenberg se tiene que ir a las 12:15 p.m. para tomar un vuelo y él tiene o él ha establecido que una situación importante para él es la simulación para ver si puede apostar él a llegar a tiempo. Por lo tanto, podríamos establecer una probabilidad de decir el doctor tendría un 10% de probabilidad de llegar tarde o 20%. Y ya sería una toma de decisiones basadas en una simulación. ¿Cómo se hace eso? Vamos a ver. Primero, esta tabla hay que verla como una distribución o dos distribuciones de probabilidad. Primero, esta es una tabla de datos importante que se refiere a lo que ya habíamos visto, nada más que ahora ya diferenciado en columnas. El nombre del paciente, el tiempo esperado en minutos y los horarios de llegada planeada o las citas con los pacientes. La columna de la izquierda de acá está de este lado. ¿Sí? Nos habla que el 20% de los pacientes, aquí está el 20, llegará 20 minutos antes, por eso aquí le ponemos menos 20. Por lo tanto, esta columna es el retraso en la llegada. ¿Sí? Un retraso negativo significaría un anticipo en la llegada. ¿Sí? Su probabilidad correspondiente de esta tabla. Así que el 10% de los pacientes llegarán 10 minutos antes. Aquí está menos 10 y 10. 40% llegarán a tiempo. Así que estos no tienen ni retraso y su retraso es de 0, pero es del 40%.
25 de ellos llegarán 10 minutos tarde, así que aquí está su retraso en minutos y su probabilidad, así correspondiente para que el 5%, indicando que el 5% de los pacientes tienen retrasos de 20 minutos. Bien, se fabrica el acumulado, una columna del acumulado, y con esta columna se establecen los rangos. Si se dan cuenta, esto ya es una situación que hemos hecho por algún tiempo dentro de clase. La segunda, la de la derecha. Con esta, la situación es un poquito diferente porque habla del doctor y además los datos están basados en por ciento. Vamos a ver cómo es. Nos dice que el 20%, ¿sí? El 15% de las veces, él tarda 20% menos. ¿Qué quiere decir? Que el 15% de las veces, esa es su probabilidad, termina, ¿sí?, al 80% del tiempo planificado. O, dicho de otra forma, ¿sí?, le quitas el 20% al tiempo planificado por él. El 50% de las veces, de aquí lo saqué, ¿sí?, terminará al tiempo. Quiere decir que si lo vemos como factor, terminará al 100% del tiempo planificado por él. Dicho de otra forma, que ni aumenta ni sube. ¿Cómo? Es como decir que le vamos a aumentar el 0% al tiempo planificado. El 25% de las veces, aquí dice, ¿sí?, terminará 20% más. Si tú quieres sacarle el 20% a algo, lo multiplicas por 1.20. Dicho de otra forma, implica aumentarle el 20%. Así que esta parte, esta columna que está aquí señalándose, la puedo utilizar para sacar porcentajes, pero usándolos como factores, ¿sí? Ahora, a algunos les gusta la regla de 3, etcétera, etcétera, y podría usar estos datos para poderla calcular. Yo voy a utilizar el del factor. El 10% del tiempo se terminará 40% tarde, por lo tanto, si quiero calcularle el 40% a algo y sumárselo, simplemente lo multiplico por 1.40. ¿Sale? Calculo los respectivos acumulados de las probabilidades y establezco los rangos que ya ha sido explicado en este video, pero antes, unos minutos antes. Bien, vamos a comenzar con el diagrama de flujo. Lo primero que vamos a establecer pues, es lo básico. Llega el paciente, un paciente N, ¿sí?, espera a ser atendido y después es atendido. Solo que aquí vamos a establecer que la llegada del paciente puede llegar con un retraso. Y ahí es donde tenemos que generar ese retraso. ¿Por qué? Porque es azaroso, ¿sí? Hay otro retraso generado, pero es en la consulta, ¿sí?, del doctor al paciente. Por lo tanto, con toda esta información, con estos ciclos planificados, ¿sí?, tendremos que calcular un tiempo de terminación de las consultas. Si coincide con el tiempo del doctor para irse a su vuelo, pues a todo da, y si no, podemos considerar que es una simulación en donde ya llegó tarde, a donde tenía que ir. Ahora, así vamos a generar esta situación. Primero, establecemos columnas, paciente y su hora planificada de llegada. Con esto, vamos a hacer una siguiente columna, en donde vamos a generar un número aleatorio con la calculadora. Lo vamos a comparar con su respectiva tabla, ¿sí?, que va a ser en las horas de retraso de llegada del paciente, ¿sí?, y después vamos a establecer una hora de llegada real, donde ya estará afectada por el tiempo de retraso. Pero esto no significa que a esa hora pase a consulta, sino que vamos a establecer una columna en donde se indicará en qué momento empieza la consulta del paciente, ¿sí? Ahora, hay un tiempo esperado de consulta, eso ya está fijo, está subrayado. Se genera entonces un tiempo de retraso con un número pseudo aleatorio, ¿sí?, y comparado con su respectiva tabla, en donde estableceremos cuánto tiempo, ¿sí?, con un factor ya indicado, ahorita lo vamos a ver, ¿sí?, cuánto tiempo va a tardar en la consulta. Por lo tanto, estableceremos una hora de salida, porque
porque sabremos cuándo entró, su duración y podremos establecer cuándo salió. ¿Sí? Podremos establecer retrasos, pero ese va a ser al final de cada ciclo de la simulación. Vamos a ver cómo entonces se hace. Este número pseudo-aleatorio se compara con la tabla de retrasos de llegada. Por ejemplo, 590.590 cae en este intervalo, implica que no hay retraso. Por lo tanto, Adams estaba planificado para las 9:30, pero como no hay retraso, llega a las 9:30. Se supone que no hay pacientes involucrados, o más pacientes porque él es el primero. Así que él empieza su consulta a las 9:30. ¿Sí? Ahora, el tiempo esperado es de 15. Se genera un tiempo de retraso para esta situación, ¿sí? Un número pseudo-aleatorio. Lo ubico y me indica que cae en este rango. Este rango implica que no tiene retraso ni tampoco el doctor. Por lo tanto, lo multiplico por 1 que está indicado en la primera columna. Así que 15 por 1 pues me da 15. Por lo tanto, el tiempo de consulta, la hora de salida de la consulta es, ¿sí?, 15 que está aquí, más las 9:30 que es el inicio de la consulta. Por lo tanto, me da 9:45. Y entonces comienza la situación del otro paciente, Brown. Y volvemos a hacer lo mismo. Fíjense. Se genera un número aleatorio para ajustar los tiempos de retraso en la llegada. Para este momento, 512 cae en este intervalo y nos da que también llegó a tiempo. Así que Brown llega a las 9:45. Este 9:45 no se ve alterado por ningún retraso y llega entonces a las 9:45. Su consulta, ¿sí?, coincide que él va llegando mientras que Adams va saliendo. Por lo tanto, podemos decir que él pasa la consulta a las 9:45. Su consulta tiene planificada una duración de 20 minutos. Se genera el retraso correspondiente y no hay retraso, sino que el doctor terminaría antes, nos dice la tabla, que sería un 20% menos, lo que implicaría que termina el 80% de 20, que son 16 minutos. Ahora, fíjense, empieza su consulta a las 9:45, más 16 minutos, que es lo que dura su consulta, él estará saliendo a las 10:01. Por lo tanto, termina su situación de Brown y comienza la de Crawford. Crawford, ¿sí?, tiene cita a las 10:15, se genera el retraso y él llega a las 10:15, porque el retraso es nulo comparado con la tabla de acá abajo. ¿Sí? Ahora, él entra a su consulta pues a la hora que llegó, porque aunque el doctor se desocupó a las 10:01, no pudo entrar porque él llegó a las 10:15. Por lo tanto, aquí estableceremos que se tendrá que poner el número o la hora mayor entre esta que está aquí y esta que está acá. Aquí volveremos a poner en todo momento el mayor entre este y este. Bueno, continuamos. Ahora la situación es que se tienen planificados 15 minutos para la consulta. Se genera su retraso, que implica, en este 6:92 que hay en este intervalo, implica el 20% de retraso. Por lo tanto, 1.2 por 15 y nos da que en lugar de durar 15 minutos va a durar 18. Ahora, la consulta empieza a las 10:15 más 18 minutos nos da 10:33. Por lo tanto, Crawford terminará su consulta a las 10:33. Se va Crawford y vamos con Danon. Danon, ¿sí?, tiene planificada a las 10:30 su consulta. Genero el número aleatorio correspondiente, lo comparo a la tabla y me vuelve a salir 0. ¿Sí? No tiene retraso, así que él llega a las 10:30. ¿A qué horas empezará su consulta? Bueno, como cuando llega Danon son las 10:30 y Crawford sale a las 10:33, quiere decir que Danon, otra vez, fíjense, agarramos al mayor y lo ponemos aquí. Así que Danon empezará su consulta a las 10:33. En pocas palabras, podríamos establecer otra columna que para el dato no nos interesa para el problema,
que sería el tiempo de espera de cada paciente. Bien, seguimos con Danon. 10 minutos es su tiempo planificado. Establecemos un retraso con un número pseudo aleatorio y lo comparamos con la tabla. Por lo tanto, no tiene retraso, así que 10 minutos es lo que se tarda. Empieza a las 10:33 y a las 10:43 termina su consulta. Pasamos entonces con el siguiente, que es Erwin. Erwin, generamos su retraso, tiene que llegar a las 10:45 y no tiene retraso según lo que nos da la tabla comparada con la de acá abajo. Llega a las 10:45, ¿sí? ¿Quién es mayor? 10:43 o 10:45, y es 10:45. Quiere decir que Danon termina a las 10:43 y se va, pero Irving ni siquiera ve a Danon porque él llegó a las 10:45 y se metió a consulta. Su consulta tiene planificado 30 minutos, se genera un retraso con este segundo valor aleatorio, pseudo aleatorio, lo comparamos con la tabla de aquí abajo, que cae 893, cae en este intervalo, y entonces lo multiplicamos por 1,20 al 30 y nos queda que la duración de esta consulta es de 36 minutos. 10:45 le sumas 36 minutos y entonces Erwin terminará su consulta a las 11:21. 11 horas con 21 minutos. Continuamos entonces, se va Erwin y pasaremos al asunto con Fink. Fink tiene cita a las 10:15, pero Fink, según su número de pseudo aleatorio, lo comparamos con la tabla, y él sí va a llegar 10 minutos tarde. Por lo tanto, 10:15 es su hora planificada, más 10 minutos, 10:25. Cuando llega Fink, viene la bronca. ¿A qué horas entra a su consulta? Bueno, llegó a las 10:25, el doctor estaba desocupado desde las, 11:25. Llega el doctor estaba desocupado desde las 11:21 que salió Erwin, por lo tanto él entra a las 11:25. Su consulta tiene planificados 15 minutos de duración, generamos un retraso en esta situación y no tiene retraso, así que se va a tardar los 15 minutos correspondientes. Ahora, 11:25 más 15 minutos nos da 11:40. Continuamos con el siguiente paciente. Generamos su retraso, un número aleatorio, y nos da que 903 está con 10 minutos de retraso. Así que Graham llega a las 11:40. ¿Sí? Ahora, cuando llega él, el doctor, Fink, está saliendo. Quiere decir que Fink sale a las 11:40, pero él llega a las 11:40 y el doctor lo puede atender. La duración de su consulta es de 20 minutos planificados, pero ¿sí? No tiene retraso, porque 6:35 cae en este intervalo que implica que no hay retraso. Así que 20 por 1 me da 20. Aquí ya no lo indico. ¿Sí? Hablo con la calculadora. Ahora, la consulta empieza a las 11:40, más 20 minutos me da 12 horas. Así que a las 12 horas sale Graham. Último renglón. Hinkel es el último paciente. Tiene cita a las 11:45, hay que generar retraso. Se generan números aleatorios, se establece con la tabla, se compara con la tabla y nos da 10 minutos de retraso. Así que 11:45 más 10, 11:55. ¿Sí? Ahora, ¿a qué horas entra a consulta Hinkel? Él entra a las 12. ¿Por qué? Porque Graham sale a las 12 de la consulta. Por lo tanto, podemos establecer de aquí que Hinkel tiene que esperar 5 minutos en que salga Graham y él poder entrar a la consulta. Ahora, su tiempo esperado es de 15 minutos. Se genera un número pseudo aleatorio, se compara con la tabla y se establece que con Hinkel se va a tardar 40% más tiempo, por eso se multiplica 15 por 1.40 y te da 21 minutos. Ahora, Hinkel llega a las 12, se tarda 21 minutos, por ende sale a las 10:21. Se dice entonces que el retraso se compara con las 12:15, que es cuando el doctor marcó su hora intencionada de salida. Por lo tanto, su retraso planificado para este primer ciclo es de 6 minutos. Ahora,
Imagínate que tienes que hacer esto miles de veces para establecer un tamaño de muestra adecuado y poder sacar una probabilidad de cuántas veces en esta salió tarde el doctor, ¿sí? O va a salir tarde, pero deberá haber todo un conjunto de simulaciones en la que sale temprano. Entonces comparas eso y estableces qué por ciento de probabilidad hay de que él salga temprano. Bien, hasta aquí llega el proceso. Muchas gracias, muchachos.